Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy tengo un vídeo que creo que les va a encantar, uno lleno de emociones, viajes y sobre todo, reencuentros. El título lo dice todo, Demet y Can en Palermo, el reencuentro épico tras la tormenta. Sé que algunos de ustedes ya están familiarizados con Demet y Can, y quizás se pregunten, ¿qué tormenta? Bueno, ya lo verán, es una historia con un poco de drama, un poco de incertidumbre y mucha alegría. Vamos a sumergirnos en esta aventura que nos llevó a la hermosa ciudad de Palermo, en Sicilia, Italia, para ser testigos de un reencuentro que sinceramente, me dejó sin palabras. Antes de empezar a contarles todo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Todo comenzó hace unos meses, cuando Demet y Can, dos amigos que tienen una conexión muy especial, pasaron por un momento complicado. Hubo algunas diferencias, malentendidos, y por un tiempo se distanciaron. ¿Saben, cosas que pasan en la vida, no? La distancia y el tiempo a veces pueden ser difíciles, y en este caso, la situación se puso un poco tensa. Ambos son personas increíbles, con personalidades vibrantes y con una historia de amistad muy profunda. Verlos separados me rompió el corazón, porque sabía que su amistad era algo especial, algo que merecía ser salvado. Así que, como buen amigo, decidí que tenía que hacer algo. Planeé un viaje sorpresa a Palermo, una ciudad que ambos siempre habían querido visitar. Palermo, como saben, es un lugar mágico, lleno de historia, cultura, comida deliciosa, el escenario perfecto para un reencuentro. La preparación fue todo un desafío, mantener el secreto fue lo más complicado. Tuve que coordinar todo, desde los vuelos hasta el alojamiento, sin que ninguno de los dos sospechara nada. Les dije que yo iba a Italia, pero jamás les mencioné el plan real. Fue como ser espía. Pero valió la pena, porque quería ver sus caras al reencontrarse. Primero, llegué yo a Palermo. ¿Qué ciudad? La arquitectura, el ambiente, la comida. Todo es una explosión de sensaciones. Me quedé en un hotel con una vista espectacular, y aproveché para recorrer un poco la ciudad y asegurarme de tener todo listo para el gran día. Busqué lugares especiales, restaurantes con encanto y planifiqué la ruta perfecta para el reencuentro. Quería que todo fuera perfecto. Después llegó Demet. Lo cité en un lugar estratégico, el Teatro Massimo, uno de los teatros de ópera más grandes de Europa. Es un edificio impresionante con una historia fascinante, y creí que sería un buen punto de partida para la sorpresa. Le dije que íbamos a tomar un café en una plaza cercana. Él no se imaginaba nada. Cuando Demet estaba allí, yo ya estaba listo para grabar. La emoción me comía por dentro. Sentía los nervios a flor de piel, como si fuera yo el que se iba a reencontrar con alguien. Le dije que esperara un momento, que iba a buscar algo, y me fui a un lugar donde Can lo pudiera ver. Can, por su parte, ya estaba en camino. Lo había citado cerca del mercado de Ballaró, un mercado histórico y bullicioso, lleno de colores, aromas y sonidos. Lo dejé esperando en un lugar estratégico con una vista perfecta al teatro, sin que Demet lo viera. Todo era cuestión de paciencia y timín. El momento del reencuentro fue simplemente mágico. Cuando Demet vio a Can, sus ojos se iluminaron. La sorpresa, la emoción, la incredulidad, todo se reflejaba en su rostro. Corrió hacia él, y se fundieron en un abrazo que duró una eternidad. En ese momento el tiempo se detuvo. Las palabras sobraban. El abrazo lo decía todo. La tormenta, la distancia, los malentendidos, todo quedó atrás. Fue un momento muy conmovedor. Hasta yo, que estaba grabando, no pude evitar que se me saltaran las lágrimas. Ver la alegría en sus rostros, la felicidad de estar juntos de nuevo, fue algo que me llenó de alegría. Después del abrazo, nos fuimos a dar una vuelta por Palermo. Caminamos por las calles adoquinadas, visitamos la catedral, el palacio de los normandos, y disfrutamos de la increíble comida siciliana. Comimos arancini, pasta con sardinas, cannoli. Todo estaba delicioso. La comida en Sicilia es otro nivel, se los juro. Charlaron mucho, rieron, recordaron viejos tiempos y compartieron sus sentimientos. Hablaron de lo que había pasado, de cómo se sentían, y se prometieron no volver a distanciarse.
Fue una conversación sincera y profunda, donde ambos pudieron expresar sus emociones y sanar las heridas del pasado. Uno de los momentos más especiales fue cuando visitamos el jardín botánico. Es un lugar tranquilo y hermoso, lleno de plantas exóticas y rincones encantadores. Allí encontraron un lugar perfecto para sentarse y reflexionar sobre su amistad. El ambiente era perfecto para la introspección y la conexión. Durante esos días en Palermo pude ver cómo su amistad se fortalecía, cómo se volvían a encontrar a sí mismos y el uno al otro. Se dieron cuenta de lo importante que es la amistad, y de cómo, a pesar de las dificultades, el amor y el cariño siempre prevalecen. Además de los momentos de reencuentro y reflexión, también hubo espacio para la diversión. Fuimos a la playa, nadamos en el mar cristalino, y disfrutamos del sol y la arena. También visitamos algunos pueblos cercanos, como Cefalù, un lugar precioso con un encanto especial. Sicilia es un paraíso. Quiero destacar la importancia de la comunicación en cualquier relación, ya sea de amistad, amor o familia. Hablar, expresar lo que sentimos, escuchar al otro y buscar soluciones en conjunto es fundamental para superar cualquier obstáculo. La historia de Demet y Can es un ejemplo de que con voluntad y esfuerzo, es posible reconstruir lazos rotos y fortalecer las relaciones. También quiero mencionar lo importante que es perdonar y perdonarse a uno mismo. A veces cometemos errores, nos equivocamos, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. El perdón es un acto de amor, que nos permite liberarnos del rencor y vivir con más paz y felicidad. En el viaje también noté cómo el entorno influye en nuestro estado de ánimo. Estar en un lugar nuevo con una cultura diferente y rodeados de belleza, puede ser muy inspirador y sanador. Palermo, con su encanto, su historia y su gente, fue el escenario perfecto para este reencuentro épico. La experiencia en Palermo fue mucho más que un simple viaje. Fue una lección de vida, un recordatorio de la importancia de la amistad, el amor, el perdón y la comunicación. Me siento muy afortunado de haber sido testigo de este reencuentro, y de haber podido compartirlo con ustedes. Durante todo el viaje grabé muchos vídeos y tomé muchas fotos. Les mostraré algunas imágenes de esos momentos especiales, desde la llegada, hasta las risas, las conversaciones y los momentos de complicidad. Intenté capturar la esencia de su reencuentro y espero que a través de este vídeo, ustedes también puedan sentir la emoción y la alegría que experimentamos en Palermo. En resumen, el viaje a Palermo fue un éxito rotundo. Demet y Can se reencontraron, fortalecieron su amistad y vivieron una experiencia inolvidable. Yo por mi parte me siento muy feliz de haber sido parte de esta historia, y de haber podido compartirla con ustedes. Así que ya lo saben, el reencuentro fue épico, la tormenta pasó, y la amistad de Demet y Can resurgió con más fuerza que nunca. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya inspirado a valorar sus propias amistades y a luchar por las relaciones que importan. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Les conmovió tanto como a mí? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y ahora vamos a profundizar en esta increíble historia. Como les dije, la tormenta entre Demet y Can fue algo inesperado, un revés en una amistad que parecía indestructible. Ambos, con personalidades tan distintas pero complementarias, siempre habían sido el uno para el otro. Demet, con su energía desbordante y su risa contagiosa, siempre encontraba la forma de animar a Can, un alma más reflexiva y reservada. Can, por su parte, con su inagotable capacidad de escucha y su inmenso corazón, era el ancla que mantenía a Demet con los pies en la tierra. Su amistad, forjada a través de años de risas, lágrimas, éxitos y fracasos, era algo que todos admirábamos. Se conocieron en la universidad, en una clase de literatura que, paradójicamente, sería el inicio de su propia historia literaria. Compartieron noches de estudio maratonianas, viajes improvisados y sueños compartidos. Se convirtieron en confidentes, cómplices y, sobre todo, en familia. Pero la vida, como todos sabemos, es impredecible. Y como dice el dicho, hasta las mejores familias tienen sus problemas.
En este caso, la tormenta se desató por una combinación de factores: estrés laboral, presiones personales y, sobre todo, una mala comunicación. Un malentendido, una palabra mal interpretada, una falta de tiempo para escucharse, todo se acumuló hasta que la tensión se hizo insostenible. Recuerdo la tristeza en sus miradas, el silencio que se instaló entre ellos, la incomodidad que se respiraba cuando, por casualidad, coincidían en algún lugar. Era como ver dos barcos a la deriva, alejándose uno del otro, incapaces de encontrar el rumbo para volver a puerto. Y como amigo me sentía impotente, pero a la vez determinado a hacer algo. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de Palermo. Siempre había sabido que ambos soñaban con visitar Sicilia, con perderse en sus calles llenas de historia y saborear su deliciosa gastronomía. Y pensé, ¿qué mejor lugar para sanar heridas y reconstruir lazos que un escenario tan mágico? La planificación del viaje fue una verdadera aventura. Tuve que ser sigiloso, discreto, casi un agente secreto. Primero contacté con las aerolíneas para reservar los vuelos. Luego busqué el alojamiento perfecto, un hotel con encanto con una terraza con vistas al mar, donde pudieran disfrutar de momentos de tranquilidad y reflexión. Pero lo más difícil fue mantener el secreto. Les dije a ambos que iba a Italia, a un viaje personal. Les pedí que no hicieran preguntas, que ya les contaría todo a mi regreso. La verdad, me sentía como un espía. Tenía que inventar excusas, desviar conversaciones y, sobre todo, no delatar el plan. Una vez en Palermo me dediqué a explorar la ciudad. Caminé por sus estrechas calles adoquinadas, admiré la majestuosidad de sus iglesias y catedrales, y me dejé seducir por el bullicio de sus mercados. Quería encontrar los lugares perfectos para el reencuentro, los restaurantes con encanto para celebrar la reconciliación y los rincones secretos para disfrutar de momentos de intimidad. El día del reencuentro los nervios me comían por dentro. Había ensayado el plan 1000 veces en mi mente. Primero cité a Demet en el Teatro Massimo. Le dije que íbamos a tomar un café en una plaza cercana. Le pedí que no se demorara, que tenía una sorpresa para él. Mientras tanto, Can ya estaba en camino. Lo había citado en el mercado de Ballaró. Le expliqué que tenía que hacer un favor, que necesitaba su ayuda para una sorpresa. Le dije que fuera discreto, que no hiciera preguntas, y que se mantuviera a la espera. El momento de la verdad llegó. Con la cámara lista, me preparé para grabar el momento. Le dije a Demet que me esperara, que necesitaba ir a buscar algo. Me dirigí hacia el punto estratégico donde Can lo esperaría, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y entonces sucedió. La imagen de Demet de pie frente al Teatro Massimo con la luz del sol iluminando su rostro, y la de Can, caminando tímidamente hacia él, quedará grabada en mi memoria para siempre. La sorpresa en los ojos de Demet, la incredulidad, la emoción. Fue como ver un sueño hecho realidad. Y cuando se fundieron en un abrazo, supe que todo el esfuerzo había valido la pena. El abrazo duró una eternidad. Las palabras sobraban. Las lágrimas brotaron de mis ojos, al igual que de los suyos. La tormenta había pasado, y el sol volvía a brillar en sus vidas. Después del reencuentro pasamos varios días juntos en Palermo. Disfrutamos de la ciudad, de su cultura, de su gastronomía. Visitamos la catedral con su impresionante arquitectura, y el Palacio de los Normandos con sus mosaicos bizantinos. Caminamos por las calles adoquinadas, nos perdimos en el laberinto de sus mercados y nos deleitamos con la deliciosa comida siciliana. Comimos arancini, unas bolas de arroz rellenas de carne y queso, fritas a la perfección. Probamos la pasta con sardinas, un plato típico de la región, con un sabor único e inigualable. Y por supuesto, no pudimos resistirnos a los cannoli, unos dulces tubos de pasta rellenos de crema de ricota, que nos transportaron al paraíso. Pero más allá de la comida y los lugares turísticos, lo más importante fue el tiempo que pasaron juntos. Charlaron, rieron, recordaron viejos tiempos y compartieron sus sentimientos. Hablaron de lo que había pasado, de cómo se sentían, y se prometieron no volver a distanciarse. Uno de los momentos más especiales fue cuando visitamos el jardín botánico. Caminamos entre plantas exóticas y rincones encantadores. El ambiente era perfecto para la introspección y la conexión. Se sentaron en un banco y hablaron durante horas, dejando fluir sus emociones y sanando las heridas del pasado.
En ese lugar, en medio de la belleza de la naturaleza, se dieron cuenta de lo importante que es la amistad, y de cómo, a pesar de las dificultades, el amor y el cariño siempre prevalecen. Durante esos días, pude ser testigo de cómo su amistad se fortalecía, cómo se volvían a encontrar a sí mismos y el uno al otro. Se dieron cuenta de que a veces es necesario distanciarse para valorar lo que se tiene, y de que, con voluntad y esfuerzo, es posible reconstruir los lazos rotos. Además de los momentos de reencuentro y reflexión, también hubo espacio para la diversión. Fuimos a la playa de Mondello con su arena dorada y sus aguas cristalinas. Nos zambullimos en el mar, nadamos, jugamos y disfrutamos del sol y la arena. También visitamos Cefalú, un pueblo costero con un encanto especial. Caminamos por sus estrechas calles, admiramos su catedral normanda y disfrutamos de la tranquilidad de su puerto. Sicilia, con su belleza, su historia y su gente, nos regaló momentos inolvidables. En esos días, también hablamos mucho sobre la importancia de la comunicación en cualquier relación. Les recordé que es fundamental expresar lo que sentimos, escuchar al otro, y buscar soluciones en conjunto. La historia de Demet y Can es un ejemplo de que, con voluntad y esfuerzo, es posible reconstruir lazos rotos y fortalecer las relaciones. También les recordé la importancia de perdonar y perdonarse a uno mismo. A veces cometemos errores, nos equivocamos, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. El perdón es un acto de amor, que nos permite liberarnos del rencor y vivir con más paz y felicidad. En el viaje notamos cómo el entorno influye en nuestro estado de ánimo. Estar en un lugar nuevo con una cultura diferente y rodeados de belleza, puede ser muy inspirador y sanador. Palermo, con su encanto, su historia y su gente, fue el escenario perfecto para este reencuentro épico. La energía vibrante de la ciudad, sus colores, sus sabores, su aroma a mar, todo contribuyó a crear un ambiente propicio para la reconciliación y el crecimiento personal. El viaje a Palermo fue mucho más que un simple viaje. Fue una lección de vida, un recordatorio de la importancia de la amistad, el amor, el perdón y la comunicación. Me siento muy afortunado de haber sido testigo de este reencuentro, y de haber podido compartirlo con ustedes. Durante todo el viaje grabé muchos vídeos y tomé muchas fotos. Edité este vídeo seleccionando los mejores momentos, para que ustedes también puedan sentir la emoción y la alegría que experimentamos en Palermo. Desde la llegada hasta las risas, las conversaciones y los momentos de complicidad, intenté capturar la esencia de su reencuentro, y espero que a través de este vídeo, ustedes también puedan sentir la magia que vivimos. En las imágenes podrán ver la sorpresa en el rostro de Demet al ver a Can, el abrazo que duró una eternidad, las lágrimas de emoción, las risas compartidas, las conversaciones sinceras y profundas, los paseos por las calles adoquinadas, las visitas a los lugares históricos, la deliciosa comida siciliana, y los momentos de relax en la playa. También podrán escuchar las palabras que se dijeron, las promesas que se hicieron, y la profunda conexión que existe entre ellos. Podrán sentir la alegría de estar juntos de nuevo, la felicidad de haber superado la tormenta, y la esperanza de un futuro lleno de amistad y complicidad. En resumen, el viaje a Palermo fue un éxito rotundo. Demet y Can se reencontraron, fortalecieron su amistad y vivieron una experiencia inolvidable. Yo por mi parte me siento muy feliz de haber sido parte de esta historia, y de haber podido compartirla con ustedes. Así que ya lo saben, el reencuentro fue épico, la tormenta pasó, y la amistad de Demet y Can resurgió con más fuerza que nunca. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya inspirado a valorar sus propias amistades y a luchar por las relaciones que importan. En este vídeo también quiero destacar algunos puntos clave que considero importantes para cualquier relación, ya sea de amistad, amor o familia. Asterisco 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 la importancia de la comunicación asterisco asterisco hablar, expresar lo que sentimos, escuchar al otro, y buscar soluciones en conjunto es fundamental para superar cualquier obstáculo. La comunicación abierta y sincera es la base de cualquier relación saludable. Asterisco 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 el poder del perdón asterisco asterisco perdonar y perdonarse a uno mismo es esencial para liberarnos del rencor y vivir con más paz y felicidad. El perdón nos permite sanar heridas y seguir adelante. Asterisco 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 la necesidad de la empatía asterisco asterisco tratar de entender los sentimientos y la perspectiva de la otra persona es clave para fortalecer los lazos y evitar malentendidos. La empatía nos permite conectar a un nivel más profundo. Asterisco 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 el valor de la amistad asterisco asterisco la amistad es un tesoro invaluable.
Tener amigos que nos apoyen, nos quieran y nos acompañen en las buenas y en las malas es un regalo que debemos valorar y cuidar. La importancia de la introspección tomarse el tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones, nuestros sentimientos y nuestras relaciones nos permite crecer como personas y mejorar nuestras relaciones. El impacto del entorno estar en un lugar nuevo, con una cultura diferente y rodeados de belleza, puede ser muy inspirador y sanador. Cambiar de escenario puede abrirnos los ojos y ayudarnos a ver las cosas desde una nueva perspectiva. La voluntad de aprender y crecer las relaciones no son perfectas, y siempre habrá desafíos. Lo importante es estar dispuesto a aprender de los errores, a crecer como personas y a fortalecer los lazos. Esta historia, creo, es un reflejo de la vida misma. Nos enseña que las relaciones, como las tormentas, pueden ser difíciles, pero también nos demuestra que con amor, comprensión y perseverancia, es posible superar cualquier obstáculo. Espero que este vídeo haya sido un recordatorio de la importancia de la amistad, del amor y de la comunicación. Espero que les haya inspirado a valorar sus propias relaciones, a luchar por lo que importa y a perdonar y perdonarse a sí mismos. Quiero agradecer a Demet y Cam por confiar en mí y por permitirme ser parte de esta increíble aventura. Su amistad es un ejemplo para todos nosotros, y su historia nos enseña que el amor y la amistad son capaces de superar cualquier desafío. También quiero agradecer a ustedes, mis queridos suscriptores, por ver este vídeo y por acompañarme en esta emocionante historia. Sus comentarios, sus mensajes y su apoyo son muy importantes para mí. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya inspirado a valorar sus propias amistades y a luchar por las relaciones que importan. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.